A las 7 está con y que también les mandamos indicar que podían hacer el trabajo. Podían hacer el trabajo y que tenían hasta mañana a las 16 horas hoy. Y claro, va a la ponderación únicamente de ser de 5 puntos, pero es únicamente para darles una oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes, Dulce, buenas tardes, Mario, Jessica, Delfina y Arnold. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar. No sé si tienen por ahí su código de trabajo, me gustaría que lo tuvieran, porque hoy vamos a ver algunos artículos del código de trabajo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Jennifer. ¿Ya están en casa o todavía no? María. No hemos salido, Lick. No saliste, ya estás en tu casa. Ah, sí, aquí estamos. Pues está bien, va, si no es necesario, pues. Bueno, vamos a ir a la clase. Me gustaría que tuvieran su código. Necesito 5 manos levantadas que tengan su código para que me ayuden. Vean, en el artículo 300, la presentación la vamos a hacer después, ¿eh? ¿Estás por ahí, Jennifer? Bueno. Vean, en el artículo 377 tenemos, Ingrid, muchas gracias. Tenemos varias situaciones. La primera es que tenemos dos formas de plantear un conflicto colectivo de carácter económico-social. ¿Cuál es el primero? El primero es que un grupo de trabajadores no sindicalizados, o sea, coaligados, presentemos precisamente nosotros ante un juez un pliego de peticiones. Y también puede ser que seamos trabajadores sindicalizados. En ese caso no vamos a presentar un pliego de peticiones, sino la discusión de un pacto colectivo. Claro, requisito esencial que hayamos discutido la vía directa, que son 30 días de conformidad con el artículo 51 del Código de Trabajo. Pero en ese mismo acto vamos a agregar otros 3 miembros, ya sean, si son trabajadores no sindicalizados, o sea, coaligados, 3 miembros que nos representen y que nos cambien en conflicto, para que resuelvan en definitiva o ad referéndum, que regresen a la asamblea para que la asamblea pueda hacerlo. 2. Sindicatos. La representación del sindicato la tiene el sindicato en pleno, pero para efectos de la discusión de un pacto colectivo únicamente van a nombrar 3. Todo esto está contenido en el artículo 377. Por favor, Jennifer, o él, ¿quién de las dos me apoya? Guarno. ¿Quién tiene su código a la mano? 377, dijo. 377. Sí. Ok, artículo 377. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referendum. Si se tratare de patronos trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la organización de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos será la que acuerde el planteamiento de conflictos, correspondiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a través de sus miembros que designará la propia Asamblea General. Bueno, en el artículo 378 ya le presentamos al juez nuestro pliego de peticiones, o bien la discusión del pacto colectivo.
Ahí, a partir de ese momento de la presentación, del emplazamiento, cuando ustedes escuchen la empresa está emplazada, es por el planteamiento de un conflicto colectivo. A partir de ese momento gozan de inamovilidad todos los trabajadores de esa empresa. La única manera de despedirlos es tramitar un incidente por alguna de las causas que nosotros podemos haber cometido del artículo 77 del Código de Trabajo. En ese sentido, si el patrón lo toma represalias, le van a dar un tiempo prudencial para poderlo reinstalar. Si no lo hace, le van a imponer una sanción que va de 10 hasta 50 salarios mínimos. ¿Qué pasa si pasan 7 días y no lo hace? Se va a incrementar en un 50%. Si ya interviene en tribunal y no lo hace, le va a duplicar la multa, incluyendo, va a certificarlo conducente por el delito de desobediencia. ¿Sí? Vamos a hablar más de los trabajadores, porque el paro, que es otra, los patronos pueden presentar también esta solicitud, pero los paros en Guatemala nunca se han dado. Los representantes del sector empresarial en Guatemala nunca consideran a los paros parte de su quehacer. Le dejan prácticamente todo este tema a los trabajadores. Por eso, para no estarnos confundiendo, vamos a hablar de la clase trabajadora. Leamos el artículo 379. Una vez el juez conozca, tiene la obligación de notificar inmediatamente al juez. Requisito que el pliego de peticiones o el pacto vaya en duplicado para que saber al patrono que tiene de llegar el documento. Y le va a exigir al patrono que nombre también 3 delegados para poder discutir. Vamos a ver qué dice el artículo 378. Ingrid. Perdón. Artículo 378. Los delegados o los representantes sindicales, en su caso, harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez, quien en el acto resolverá ordenando notificarlo al patrono, trabajadores o sindicatos emplazados, a más tardar el día siguiente de su recepción. Para el efecto, la parte demandante deberá presentar junto con su solicitud por duplicado el pliego de peticiones para que se proceda en la forma prevista. Cuando se trate de discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pliego respectivo se presentará a la otra parte para su discusión en la vía directa y se estará a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 51 de este código. Vencido el término previsto en dicha disposición, se procederá conforme lo dispuesto en este capítulo, en lo que sea aplicable. Bueno, ya tenemos el planteamiento del conflicto, ya tenemos que le llegamos la petición al juez, ya está emplazado. A partir de ese momento nos pueden despedir. Pero ¿qué pasa si el patrón no nos despide? Lo van a sancionar con multa, va a reparar, va a tener que pagar, incluyendo, le pueden certificar por responsabilidad penal. Y si somos los trabajadores los que fallamos, nos van a poner una multa y también podemos pagar daños y perjuicios. Veamos que es el artículo 379. Jennifer. Ok, licenciado. Desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que patrones y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Si el patrono infringe esta disposición, será sancionado con multa igual al equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. Además, deberá reparar inmediatamente el daño causado por los trabajadores y hacer efectivo el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el despido, sin que esto lo exonere de la responsabilidad penal en que haya podido incurrir. Si la conducta del patrono dura más de 7 días, se incrementará en un 50% la multa incurrida si es trabajador o si fuera colectivamente
Un sindicato quien infrinja esta disposición será sancionado con una multa equivalente de 1 a 10 salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas y estará obligado a reparar los daños y perjuicios causados. Bueno, entonces estamos aquí. Desde el momento que presentamos el pliego de peticiones está emplazada. O sea, esa empresa no puede despedir. Cualquier represalia va a ser sancionada de conformidad con el contenido del artículo 379. Pero veamos entonces, el patrono qué libertad tiene o qué derechos tiene de conformidad con la ley cuando está emplazada. Claro que no puede despedir, pero tiene que ser con autorización judicial y por la vía de los incidentes, ¿sí? También acá van a haber sanciones para los trabajadores, porque hay patronos que pueden decir que el procedimiento no lo ejecuten de la manera correcta. Entonces aquí van a haber algún tipo de sanciones, incluyendo el delito de desobediencia. Y en el caso de los trabajadores también. Vamos a ver qué dice el artículo 80. Ingrid. Terminación de contratos. Artículo 380. A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en la que se haya planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no se hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto de forma de incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Yo tengo aquí una anotación que dice: se trabaja por la ley de los incidentes. Perdón, todavía falta. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos, y en caso de desobediencia duplicará la sanción conforme lo previsto en el artículo que precede. Si aún así persistiere la desobediencia, ordenará la certificación de lo conducente en contra del infractor para su procesamiento, sin que ello lo exonere de la obligación de reinstalar en su trabajo a los trabajadores afectados. El juez actuará inmediatamente por constarle de oficio o por denuncia la omisión del indicado procedimiento. En este último caso, su relación de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal, y en la misma resolución designará a uno de los empleados del tribunal para que, en calidad de ejecutor del mismo, haga efectiva la reinstalación. El procedimiento de reinstalación se establece en este artículo, es aplicable también cuando se infrinja el derecho de inamovilidad que establece el artículo 209 de este código. Se refiere más que todo cuando estamos formando un sindicato, ¿verdad? Que también para que nos despidan tendrá que ser por los incidentes que el patrón debe tramitarlo ante un juez, exactamente por la vía de los incidentes. En el artículo 381 tenemos nosotros qué debe contener el pliego de peticiones, pero hay aspectos bien valiosos, por ejemplo, cuántos trabajadores apoyan el movimiento del sindicato y cuántos trabajadores de la empresa, la totalidad de trabajadores de la empresa, cuántos están apoyando precisamente el movimiento. ¿Sí? Esos son datos bien valiosos que debe tener, ¿no? Entonces, por favor, Jennifer. Ok, licenciado. Artículo 381. El pliego de peticiones ha de exponer claramente en qué consisten estas y a quién o a quién se dirigen, cuáles son las quejas, el número de patronos o de trabajadores que las apoyan, la situación exacta de los lugares de trabajo en donde han surgido la controversia
la cantidad de trabajadores que en estos prestan sus servicios y el nombre y apellido de los delegados y la fecha. La solicitud debe contener el juez al que se dirige, los nombres, apellidos y demás generales de los delegados, lugar para recibir notificaciones que debe establecerse en la población en donde tenga su asiento el juzgado, el nombre de la parte emplazada, dirección en donde deba ser notificada esta, la indicación de que se adjunta por duplicado el pliego de peticiones y la petición de trámite conforme las reglas de los artículos que preceden. Si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio la corregirá mediante acta e inmediatamente dará trámite a la solicitud. Bueno, vamos entonces ahora, solo me interesa, quiero que todos vean el último párrafo del 381. Su código debe decir lo siguiente, el último párrafo. Si la solicitud presentada no llena los requisitos, porque el código que tengo no dice no llena, sino únicamente es los requisitos llena, o sea, les faltó el no. ¿Cómo está su código? Con el no llena. Con el no llena. Y los demás va a ser pregunta de examen, por eso se le está haciendo la observación. Nosotros ni el código tienen en la mano, busquen su código, ¿sí? Bueno, No llena. formación del Tribunal de Conciliación. ¿Cómo estamos hoy? Igual como está la CICER, no llena los requisitos legales. Muy bien. Yo les digo porque yo tengo que es reciente, no le incluyeron el no. Entonces mucho código tiene ese error. Bueno. Artículo, ¿en qué momento se forma? El juez ya recibió el pliego de peticiones, ya notificó a las otras partes, entonces esos son las famosas resoluciones de trámite. Pero en 12 horas tiene que integrar el Tribunal de Conciliación un delegado patrono y un delegado patrono que se les denomina vocales en un Tribunal de Conciliación. Eso es importante, ¿sí? Luego tiene que se le notifica a las otras partes, tienen que nombrar, al patrono tiene que nombrar también 3 delegados, tal como se hizo en el 377 por parte de los trabajadores, y por ejemplo, si uno de los miembros del tribunal tiene impedimento, lo tiene que saber inmediatamente. Si lo hace saber con posterioridad, va a cometer una corrección disciplinaria y va a ser sancionado por eso, ¿sí? Después de conocer eso, durante esté en vigencia o durante dure el tiempo del Tribunal de Conciliación, ahí no se permiten recusaciones, no se permite recursos, no se permite absolutamente nada. Es el artículo 382, Jenny. Artículo 382. Dentro de las 12 horas siguientes al recibido el pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del Tribunal de Conciliación de conformidad con lo preceptuado en el artículo 294. Notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance que deben nombrar dentro de 24 horas una delegación análoga a la prevista en el artículo 377, bajo apercibimiento de hacerlo de oficio. En caso de desobediencia, sus miembros deben cumplir con señalar lugar para recibir notificaciones en la población donde tiene su asiento el tribunal, y en caso de que no lo hicieren, se les seguirán haciendo en el lugar señalado por la parte emplazante o por los estrados del tribunal, si dicho lugar no estuviera ubicado en la sede del mismo. Bueno, veamos hoy lo que estamos hablando de los impedimentos, excusas y negociaciones, 383. ¿Bien, Ifes? Artículo 383. Si en el momento en que va a constituirse el Tribunal de Conciliación, alguno o algunos de sus miembros tuviere algún impedimento legal o causa de excusa, lo manifestará inmediatamente a efecto de que se llame al sustituto. Si el impedimento o excusa lo manifestaren posteriormente, se les impondrá la medida disciplinaria que prevé el artículo 297.
fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. Bueno, en el 384 ya estamos hablando en qué momento se va a declarar competente. Ya vimos que tenemos, ya convocamos a crear el Tribunal de Conciliación, vamos a notificar al patrono, le vamos a exigir que tiene 24 horas para que nos dé el número de sus 3 delegados. Luego, si cuando integramos a alguno de los miembros del Tribunal de Conciliación, que llamamos, considera que tiene algún impedimento, excusa o recusación, lo hará saber inmediatamente. Si lo hace posterior, se le va a sancionar con una corrección disciplinaria. No cabe ningún recurso, ninguna excepción en la conciliación. La convocatoria, ¿sí? ¿En qué momento se declara competente el Tribunal de Conciliación? Artículo 384. El Tribunal de Conciliación, una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, se declarará competente. Debe de haber una resolución donde se declare competente, ¿sí? Solo me pusiste ahí 36 horas de algo. Solo que quisiera que corrigiéramos ahí algo que escribieron. ¿Vale? Entonces se va a declarar competente después de resolver todos los impedimentos, excusas o recusaciones, ¿sí? Y va ya declarado competente el plazo del artículo 384. Sí, ahí estamos. Es el que vamos a ver ahorita. Muy bien. Bueno, una vez ya está declarado competente, tiene que verificar la primera audiencia dentro de las 36 horas. Previo a esas 36 horas, 2 horas antes va a escuchar a trabajadores y a patronos en este conflicto colectivo y le va a formular o le va a entregar un pliego de recomendaciones. ¿Para qué? Con el propósito de que patrono y trabajador lleguen a una conciliación, lleguen a un convenio, ¿sí? Si un caso no se pudiera, tiene derecho a plantear nuevamente, dentro de un plazo que establece la ley, una segunda audiencia. Va a recabar también toda la información y le va a hacer nuevamente un pliego de recomendaciones. O sea, el Tribunal de Conciliación integrado por el juez, un representante de patronos y unos trabajadores. A cada una de las partes, a patrono y trabajador, para que lleguen a una conciliación. Por eso el artículo 384. El Tribunal de Conciliación, una vez resueltos los impedimentos que hubieran presentado, se declarará competente. Esa es pregunta de examen. Y se reunirá sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar a ambas delegaciones para una comparecencia que se verificará dentro de las 36 horas siguientes y con absoluta preferencia de cualquier otro negocio. El Tribunal de Conciliación podrá constituirse en el lugar del conflicto si considera necesario. 2 horas antes, artículo 385, 2 horas antes, o sea, 2 horas antes de esas 36 horas, ¿sí? Se señalará de señalada para la comparecencia del Tribunal de Conciliación, oirá separadamente a los delegados de cada parte y estos responderán con precisión y amplitud las preguntas que se les haga. Una vez que haya determinado bien las pretensiones de las partes, en una acta lacónica hará deliberaciones necesarias y luego llamará a los delegados a dicha comparecencia, o sea, la comparecencia de las 36 horas, a efecto de proponerles los medios o bases generales de arreglo, que nosotros llamamos pliego de recomendaciones, para que su prudencia le dicte y deben ser acordados mayoritariamente por los miembros del tribunal. Pero, ¿qué pasa entonces? Nos ponemos de acuerdo, las recomendaciones que nos hace el Tribunal de Conciliación estamos de acuerdo, patrono y trabajador nos ponemos de acuerdo y firmamos un convenio. Pero, ¿qué pasa si el patrono incumple ese convenio? Entonces, el trabajador tiene varias cosas. Puede ejecutar el convenio, puede reclamar daños y perjuicios, o bien irse a la huelga, que la ley la considera ya huelga legal. Huelga legal, ¿por qué?
aunque la forma de declararla es de forma especial en la ley, fue quien incumplió el convenio, fue el patrono, entonces él tendría derecho a irse directamente a la huelga. Se acaban sus procedimientos y se va a la huelga. Claro, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Veamos, por favor, quién me lee el 386. Por favor. Artículo 386. Si hubiera arreglado, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redactare, dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionada con una multa de 500 a 1000 quetzales, tratándose de patronos, y 10 a 50 quetzales si los renuentes fueren los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes por el plazo que en él se determine, el cual no podrá ser menor de 1 año. Si se omitiera este requisito, se entenderá que el término es de 1 año. Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a conciliación, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a inconformidad. Dicha parte también puede optar por pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo a costa de quien ha incumplido o el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente estos determinen. Bueno, la segunda audiencia fue la que yo les hablé. Dice el Tribunal de Conciliación, artículo 387. El Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueran aceptadas las que propuso en la primera audiencia, puede repetir por una sola vez dentro de las 48 horas siguientes el procedimiento que habla del artículo 385. Pero si no obtuviera éxito, se dará por concluida definitivamente su intervención. Si el tribunal hiciera uso de la facultad, el presidente nombrará a los otros 2 miembros o a cualquier autoridad de trabajo o política para que reúnan dentro del término indicado el mayor acopio de datos y pruebas que faciliten una resolución al conflicto. Una segunda oportunidad. ¿Sí? En el 388 está la obligación que tiene el juez de, si las partes, los delegados de patrono y trabajadores no quieren asistir por alguna circunstancia, pues puede hacer uso de la Policía Nacional para irlos a traer precisamente el Tribunal de Conciliación. Y adicionalmente, pues les va a imponer una corrección disciplinaria. Vamos a ver qué dice el artículo 388. ¿Quién me lo lee, por favor? Por favor. Artículo 388. Si los delegados de alguna de las partes no asisten, una vez que haya sido debidamente citados a cualquiera de las comparecencias a que se refieren los artículos 384 y siguientes, el Tribunal de Conciliación los hará traer, sin pérdida de tiempo, por medio de las autoridades de policía, e impondrá a cada uno de los rebeldes como corrección disciplinaria una multa de 25 a 100 quetzales o de 100 a 500 quetzales según se trate respectivamente de trabajadores o de patronos. No obstante, el tribunal puede revocar el auto que ordene la imposición de la multa si los interesados prueban dentro de las 24 horas siguientes los motivos justos que les impidieron en forma absoluta la asistencia. Bueno, ya estamos entonces. Conclusión del procedimiento de conciliación. Vean, este tribunal no va a dictar sentencia, este tribunal va a levantar un acta nada más. Claro, en el acta va a hacer constar, por ejemplo, todo lo que sucedió. Vean, el conflicto colectivo se plantea de 2 formas. Uno es de que, de acuerdo a las recomendaciones del Tribunal de Conciliación, se puede dar un arreglo. Pero si no se llega a ningún arreglo, las partes pueden tomar la decisión de ir al arbitraje. O bien, patrono dice, queremos el arbitraje. Todo esto va a constar en el informe del Tribunal de Conciliación. El Tribunal de Conciliación únicamente va a tener una vigencia de 15 días. Todas las pruebas, todos los documentos que va a tener durante ese periodo, debe precisamente de trasladarlo al Tribunal de Arbitraje posteriormente, porque esto va a ser la base de un juicio de arbitraje. Arbitraje quiere decir que si no nos pusimos de acuerdo, ni por un convenio, ni por todas las recomendaciones que nos hizo el Tribunal de Conciliación, él rinde un informe
Después nosotros vamos a tomar la decisión si declaramos justo o injusto el movimiento, y al final, o en este periodo, nosotros vamos a indicar, bueno, está bien, nos pusimos de acuerdo, entonces tenemos que seguir una sentencia colectiva, un laudo arbitral. El tribunal de arbitraje sí dicta sentencia, el de conciliación no. El que estamos viendo actualmente únicamente rinde un informe. Alguien que me lee el 389, por favor. Por favor. Elisa. Artículo 389. Una vez agotados los procedimientos de conciliación que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenio en someter la disputa o arbitraje, el tribunal levantará un informe, cuya copia remitirá a la Inspección General de Trabajo. Este informe contendrá la enumeración precisa de las causas del conflicto y de las recomendaciones que se hicieron a las partes para resolverlo. Además, determinará cuál de estas aceptó el arreglo o si las dos lo rechazaron o lo mismo respecto del arbitraje propuesto o insinuado. Ahí está. De una vez el 390. Artículo 390. El informe de que habla el artículo anterior o en su caso, el convenio de arreglo será firmado por todos los miembros del Tribunal de Conciliación y por el secretario de este. 391. Artículo 391. Si los delegados convinieren en someter la cuestión o arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliación servirán de base para el juicio correspondiente. Bueno, veamos el 392. Artículo 392. Las actuaciones de los tribunales de conciliación, una vez que han sido legalmente constituidos, son siempre válidos y no pueden ser anulados por razones de incompetencia. Igual regla rige para sus resoluciones siempre que se hubieran sujetado a las facultades que les conceden las leyes. Bueno, el 393 lo que nos señala es que una vez terminado el proceso de conciliación, que es de 15 días, él no va a rendir, únicamente a rendir un informe, no va a dictar sentencia, él debe comunicar inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia. Y dice el 393, en ningún caso los procedimientos de conciliación pueden durar más de 15 días, contados a partir del momento en que el juez de trabajo y previsión social recibió el pliego de peticiones, o en su caso, el pacto colectivo, con todos los requisitos que exige el artículo 381. Al vencerse dicho término, el tribunal dará por concluida su intervención e inmediatamente pondrá el hecho de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a fin de que ésta ordene la destitución de los funcionarios y empleados judiciales que de alguna manera resulten culpables si es que hubo retraso. ¿Sí? Bueno, 394. Este es importante. Terminó el proceso de conciliación, ¿sí? No hubo ningún arreglo para llegar a un convenio colectivo, ni tampoco las partes quieren ir a un arbitraje, o por lo menos no lo expresaron. Entonces, el 394 dice, terminó la conciliación, los patronos o bien los trabajadores, cualquiera de las dos partes, puede solicitarle al juez que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento, ya sea de una huelga o de un paro. Este juez resuelve, pero a reserva. ¿Por qué? Porque lo tiene que elevar a la sala jurisdiccional correspondiente, quien la que resuelve en definitiva. Ya resuelto todo esto, pues entonces ya le dan facultades tanto a patrón o trabajador. A los trabajadores tienen 20 días para estallar la huelga, ya es una huelga legal porque fue ya declaró, o si es un paro legal, tienen los patronos 3 días, efectivamente como lo señala el artículo 395,
94 y 395. ¿Alguien que nos lee el 394, por favor? Por favor. Vamos. Sí. En caso de que no se hubiera arreglado ni compromiso de ir a arbitraje dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados pueden pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento, pronunciamiento que es necesario esperar antes de ir a la huelga o al paro. El auto correspondiente será dictado a reserva de que por causas posteriores cambien la calificación que se haga y en él se pronunciarán sobre si han llenado los requisitos determinados en los artículos 241 y 246. Dicha resolución será consultada inmediatamente a la Sala Jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a aquella en que recibió los autos. El secretario de este último tribunal comunicará por vía telegráfica la parte dispositiva de la resolución correspondiente a los delegados de las partes y a la Inspección General de Trabajo, así como a la Dirección General de la Policía Nacional, a fin de que ésta tome las medidas necesarias para mantener el orden. Para la declaratoria de ilegalidad de una huelga o de un paro acordados y mantenidos de hecho, se limitará la cuestión en forma de incidente a petición de parte. Para el periodo de prueba será únicamente de 5 días. Las notificaciones que procedan se harán forzosamente a las partes en el centro de trabajo de que se trate. Bueno, ya hablamos que cualquiera de las partes va a pedir que se declare la legalidad o ilegalidad del movimiento. El juez lo declara, imaginemos que no declara legal. No puede resolver en definitiva si no tiene que hacer la consulta a la sala. La sala tiene 24 horas para poder hacer. Imaginémonos que sea una huelga. Ah, bueno, para eso tenemos que cumplir nosotros, tenemos que cumplir ciertos requisitos. Los requisitos que dice aquí del 241. ¿Qué dice el 241? El 241 lo que dice es que debemos de cumplir, veámoslo porque ahí hay que hacer una corrección también. Veamos qué dice el 341. Por favor, quiero que tengan su código porque hay que hacer una aclaración. Para declarar una huelga legal, los trabajadores deben ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo. La mayoría de códigos dice 238, pero si se da cuenta no lo va a encontrar, el 238, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue derogado. Entonces, no sé qué digan sus códigos, ¿alguien lo puede comentar ahí? Bueno, segundo requisito, haber agotado el trámite de conciliación. Para que sea declarada legal una huelga, el juez la va a declarar, pero siempre y cuando hayamos cumplido estos requisitos. Y el C, que es el más difícil de cumplir. Constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la empresa, no de los que están sindicalizados, no, de los que laboran en empresa, o empresas o centro de producción, y que han iniciado su relación laboral con antelación a plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. Los posteriores no van a incidir. Para este recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza y los representantes del patrón. Imagínense, si normalmente el sindicato mayoritario muchas veces, por ejemplo, hay una institución ahí que tiene 17,000 trabajadores, pero el sindicato mayoritario únicamente tiene 2,500 trabajadores. Pero para el requisito que establece el 241 es la mitad de los 17,000 más uno para que se pueda declarar legal una huelga. Bueno, cuando esa circunstancia no se da, más adelante vamos a ver que solo nos queda ir al arbitraje o en qué casos procede el arbitraje. Y el 246 se está hablando del patrono, del paro, en lo que ejecuta únicamente los patronos. Dice, el paro es legal cuando los patronos se ajustan a las disposiciones del artículo 245, que es una definición de paro legal, y el 241, inciso B, que hayan agotado la vía de conciliación, y dan luego a sus trabajadores un aviso con un mes de anticipación.
para el solo efecto de que estos puedan dar por terminados sus contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes durante ese periodo. Este aviso se debe dar en el momento en que concluye el procedimiento de conciliación. Es una fue declarado legal el paro, entonces ahí se notifica para esos 3 días. Entonces ya estamos entonces con esa aclaración y nos vamos al último párrafo del 396. Fíjense que venía muy bien con el Tribunal de Conciliación, pero yo no sé por qué el legislador, el último párrafo se refiere a la huelga mantenida de hecho. No cumplimos con ningún requisito de ley, sencillamente no fuimos a la huelga. Acá dice que el procedimiento se va a tramitar por los incidentes y el periodo de prueba va a ser únicamente de 5 días. Lo interesante es que no se cumplieron los requisitos, por eso es una huelga de hecho o un paro de hecho. La vía de los incidentes y adicionalmente, pues, el periodo de prueba va a ser únicamente de 5 días, ¿sí? Pero veamos qué pasa, lo que está hablando de estallar en huelga, o en el caso de los patronos 3 días para llevar a cabo el paro. ¿Quién me lee el 395? ¿Quién nos lee el 395? Por favor, Jeremías. Artículo 395. Si no hubiere arreglo o no se hubiere suscrito compromiso de ir al arbitraje, los trabajadores gozan de un plazo de 20 días para declarar la huelga calificada de legal, contados a partir del momento en que se les notifique la resolución de la sala, confirmando el pronunciamiento del juez. Pasado este término, sin haberla declarado, deben acudir al arbitraje obligatorio. Igual regla rige para los patronos, pero el plazo para declarar el paro es de 3 días y se comenzará a contar desde el vencimiento del mes a que se refiere el artículo 246. Bueno, entonces ahí estamos claros. Lo que está indicando acá de que tenemos los trabajadores declarados legal, tenemos 20 días para estar en huelga. Si no lo hacemos eso, todavía nos queda una alternativa en el planteamiento del conflicto. Irnos a un arbitraje obligatorio para tener una sentencia colectiva. Igual caso sucede el patrono. Tienen 3 días para ir al paro, pero si en un caso no lo hacen, pues van a tener también que acudir al arbitraje. Pero lo interesante es de que, por ejemplo, en el caso de los patronos dice, ¿a partir de cuándo? Bueno, a partir dice que termine el mes del 246. ¿Se recuerdan que cuando leemos el 246 habla de un mes? Haber concluido eso, a partir de ahí comienza precisamente el plazo para poder constituirse o declararse en paro. El artículo 396, bueno, ya tenemos varias huelgas. La huelga legal, la huelga ilegal. Paro legal, paro ilegal. Tenemos la huelga de hecho y el paro de hecho. Último párrafo del artículo 394. Ahora veamos qué es una huelga justa y qué es un paro justo. Esto tiene que ver con reivindicaciones más que todo de carácter económico. Vamos a ver la necesidad acá de requerir, por ejemplo, un examen técnico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Por favor, Jennifer, léeme el 396. Artículo 396. Sí. Si dentro de los términos mencionados en el artículo anterior se declarara la huelga o el paro en su caso, cualquiera de los delegados de las partes puede pedir al respectivo juez en cualquier momento posterior a dicha declaratoria que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento para los efectos que indican los artículos 242 y 252.
El pronunciamiento deberá hacerlo el juez dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se solicitó. Para el efecto podrá pedir a las partes las pruebas que considere necesarias y si lo estima oportuno recabará dictamen técnico económico al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que está obligado a rendirlo dentro del término de 10 días de solicitarlo, todo ello sin prejuicio del derecho que corresponde a las partes de aportar la prueba que estimen pertinente. Calificada de justa una huelga o injusto un paro, el juez debe tomar todas las medidas necesarias tendientes a garantizar y hacer efectivo el pago de las responsabilidades determinadas en el artículo 242, párrafo segundo y 252, párrafo último. La resolución debe contener, inciso A, razones que la fundamenten, inciso B, término dentro del cual deben reanudar sus actividades los trabajadores en la empresa, inciso C, prestaciones que el patrono deberá conceder en el caso de huelga, inciso D, obligación del patrono a pagar los salarios por el término que dure la huelga, así como la facultad de los trabajadores para seguir holgando en el caso que el patrono se negare a otorgar las prestaciones indicadas en el inciso C. De este artículo, los salarios de los trabajadores, una vez calificada de justa la huelga, deberán liquidarse y pagarse judicialmente en cada periodo de pago, pudiéndose en caso de negativa patronal acudir a la vía ejecutiva sin prejuicio de los demás derechos que en estos casos el presente código otorga a los trabajadores. Y inciso E, las demás declaraciones que el juez estime procedentes, calificada de injusta una huelga o de justo un paro, el juez debe proceder en el primer caso en la misma forma que indica el párrafo anterior, en lo que sea procedente a efecto de garantizar las responsabilidades establecidas en el artículo 242, último párrafo, y en el segundo caso debe autorizar expresamente al patrono para que ejercite el derecho que le concede el párrafo tercero del artículo 252. Todo esto sin prejuicio de las responsabilidades penales en que se haya incurrido. Bueno, aquí entonces hablamos del justo o de la huelga justa, ¿sí? Y por supuesto también de los injustos, ¿verdad? Por favor, nunca se les olvide que cuando nosotros vimos en el individual, vimos las suspensiones, hablábamos de la huelga y del paro. ¿Se recuerdan la suspensión colectiva, total o parcial? Ahí vimos en qué casos procede cuando se da la huelga o se da el paro. Y eso sí sería importante, que lo vamos a repetir en la próxima clase para que no se nos olvide. Cómo tenemos que ver precisamente con las discusiones de un conflicto de carácter económico-social, muchas circunstancias. Luego vamos a dejar el arbitraje y ahora nada más me interesa ver algunos aspectos generales de la huelga. Todavía vamos a dejar el arbitraje para la próxima clase y otros aspectos generales que tenemos precisamente en relación a este tema. Entonces vamos a ver un poquito de doctrina de la huelga hoy. Bueno, primero quisiera comenzar con la expresión esta, el pensamiento. Ahora calificando yo precisamente los exámenes, me ponía yo a reflexionar con esto. Un profesor califica resultados, pero un maestro aplaude el esfuerzo y la superación de cada individuo. El mundo no está hecho de cifras, sino de personas. Miren qué pensamiento más hermoso, precisamente para nosotros los docentes, ¿verdad? Bueno, en la quinta unidad nosotros tenemos las formas de expresión del derecho colectivo, que son dos: el derecho a la huelga y el derecho al paro. Por favor, cada vez que se hable de paro,
únicamente lo ejecutan los patronos, no los trabajadores. No vaya a tener usted en su léxico, hicieron un paro los trabajadores del Ministerio de Salud, hicieron un paro los trabajadores. Ese término no puede darse en derecho colectivo del trabajo. Usted puede decir, como medida de hecho suspendieron labores. Ese es otro sentido, ¿sí? Pero por favor, la palabra paro va exclusivamente para los patronos. Las circunstancias es que en Guatemala no se da el paro. O sea, nunca hemos visto en la historia de nosotros que los patronos presenten precisamente un paro que sea legal y justo. No lo hemos visto. El derecho a huelga, sí. Claro, hemos perdido mucho con el derecho a huelga. Actualmente creo que la mejor institución que tiene la clase trabajadora es precisamente el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces vamos a analizar aquí algunos aspectos generales. Vamos a ver la huelga, sus antecedentes, ¿sí? En sus antecedentes vamos a ver la primera huelga documentada que existe en la historia. Y vean, es interesante porque precisamente en Egipto, en el antiguo Egipto, se estaba construyendo la tumba de Ramsés III. Eso estaba ubicada en el Valle de los Reyes. Vean, a los artesanos que ahí trabajaban, el salario que se les pagaba era en especie, en trigo, en cebada, en pescado, en aceite, en legumbres, en calzado y en vestido, entre otras cosas. Sucedió que precisamente el antiguo Egipto tenía problemas de abastecimiento y se escaseó precisamente estos productos. Entonces no hubo cómo pagarle a estos artesanos precisamente este salario en especie. Imagínense, estamos hablando de productos de canasta básica, productos que ellos necesitaban para sobrevivir, productos que necesitan precisamente para tener la fuerza necesaria para desempeñar su trabajo. Siempre, cuando el sector que domina o el sector patrono llega a consecuencias inevitables, pues por supuesto, el derecho que nos queda actualmente son medidas de hecho. En ese entonces una huelga. Estos trabajadores, ante la necesidad del alimento, tuvieron que paralizar precisamente la construcción. Dice la historia, si usted la lee, que fueron atendidas sus peticiones. Claro, pero posteriormente fueron reprimidos y siguieron siendo perjudicados en el pago de salario en especie. Pero es la primera que está documentada, la encuentra usted en cualquier otro libro. 4 grandes huelgas que cambiaron el mundo. Pero antes de eso me quiero referir a algo. Hoy por hoy hubo una denuncia que estuvo en redes sociales circulando de una empresa, exactamente de un call center, que exigió a sus trabajadores que se quedaran a dormir en la empresa porque si no se presentaban los despedían. Hasta donde tengo conocimiento, la denuncia fue pública y se le exigió al Ministerio de Trabajo verificar tal extremo. Porque usted y yo tenemos nuestra propia opinión referente a los bloqueos. Nos la vamos a respetar porque eso se trata, ¿sí? Y todos somos amigos, así de que no nos vamos a enojar. Cada quien va a tener su posición. Pero como estamos hablando de materia laboral, estamos hablando cuando llegue el exceso. Cuando ya, imagínense, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, imaginemos que Elizabeth trabajara en este call center, pues es una dama, es una mujer, de veras, una mujer que la ley la protege, pero por satisfacer la ambición económica de una empresa o de algunos malos empresarios, obligar que Elizabeth se quede porque hay bloqueos a dormir en la institución para no perder tiempo, para seguir generando riqueza, eso ya no tiene límites. Eso provoca precisamente lo que sucedió, que los trabajadores terminaran denunciando este hecho. ¿Por qué? Porque va contra
va contra lo humano, como seres humanos. Yo les digo, ojalá que sea pública la investigación y la sanción que le van a poner a esta empresa si es que sucedieron los hechos denunciados. Eso sería importante. Ahora que vamos a ver las 4 huelgas que cambiaron el mundo, nos vamos a enterar. Imagínate todavía, José. Todavía tienen ese beneficio adicional. Bueno, esperamos que un día las cosas sean diferentes en este país. Bueno, vean pues, estas cuatro huelgas que cambiaron la historia del mundo tenían también sus límites. Imagínense en Estados Unidos, las jornadas de trabajo eran de 14 horas en adelante. Entonces la clase trabajadora se organizó y dice, señores, ustedes le permitieron a los trabajadores del Estado, o los federales, y los públicos, no sé cómo le llaman ellos, 8 horas, pero a nosotros nos están obligando a trabajar a la iniciativa privada más de 14 horas. Se reunieron, precisamente saben que por eso que se conmemora esa masacre, es tan importante, una conmemoración de la clase trabajadora. Se reunieron, convocaron a una huelga. En ese entonces, acuérdense, hoy hay trámite, pero antes no, pues convocábamos a huelga y era legal, derecho que tenían la clase trabajadora. Y se van a dar cuenta, y esta la vimos, pero cómo en un discurso infiltrado causa un caos, que como represalia hubieron muertos, obreros encarcelados, y la dirigencia sindical fueron a la horca después de un proceso viciado. Vean hasta dónde estos mártires han sacrificado. En esta revuelta vamos a encontrar a los mártires de Chicago. La semilla de la revolución en Rusia. Fíjense, se unen obreros y campesinos. Y la represión que tuvieron precisamente de la parte imperial de ese entonces en Rusia, provocó la semilla de la revolución de 1917, el proletariado al poder. Polonia, un país comunista, un país perteneciente al bloque soviético, violentando garantías como, por ejemplo, tan elementales como es el alimento. Fíjese que en Polonia, que era parte de la Unión Soviética en ese entonces, estos sindicatos, la queja que tenían, la reclamación que tenían que hacerle a su gobierno era el incremento o el aumento de la canasta básica, de los productos de consumo diario. Eso provocó. Si se dan cuenta, cada vez que llegamos al límite, el ser humano exigimos nuestros derechos. Y hasta se tuvieron, a pesar de que son representativos de la clase trabajadora, violentaban dos derechos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo: el derecho a la sindicalización y el derecho a huelga, que en ese movimiento tuvieron que hacerlo. Por eso vamos a ver ese movimiento. Y Lula da Silva, que actual presidente de Brasil, un hombre que era un obrero metalúrgico. Cómo vieron que las jornadas de trabajo también eran excesivas. ¿Qué es más? El gobierno manipulaba la inflación en Brasil y entonces los salarios no eran acordes a los precios de la canasta básica. Lucharon contra un régimen militar y lograron precisamente la revisión semestral de los salarios. Lula da Silva no solo cambió la historia económica de Brasil, sino que fue más allá: defender los derechos a nivel internacional de África y América Latina, exigiendo que fueran parte precisamente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Vamos a ver algunos aspectos aquí que nos pueden servir para el día de la evaluación. La revuelta de Haymarket o Haymarket, 1886, Estados Unidos. Este hecho es precisamente
el que se conmemora con el Día Internacional del Trabajo. El violento desenlace en 1886 de una huelga en la fábrica de Chicago, que por ese entonces era el segundo polo industrial más importante de los Estados Unidos. La Federación Estadounidense de Trabajo había convocado a una protesta el 1 de mayo para exigir una jornada laboral de 8 horas. Una nueva ley le daba ese derecho a los empleados de oficinas federales y de obras públicas, pero no a los obreros industriales. La huelga llegó a movilizar 350,000 trabajadores en todo el país. Su epicentro fue en Chicago y exigían precisamente 8 horas porque las jornadas de trabajo del obrero industrial era de 14 horas. La tensión con los patronos llegó a un punto muy difícil en mayo, cuando los sindicalistas, los trabajadores, convocaron una manifestación en el parque de Haymarket, a la que asistieron aproximadamente 20,000 obreros. Durante un discurso, un desconocido arrojó una bomba contra la policía, un infiltrado. Un agente murió y otros 60 resultaron heridos. Le estoy hablando de algo que sucedió en 1886. Bueno, se llegó al problema difícil, esa situación que se estaba viviendo. Las autoridades abrieron fuego contra la multitud. El incidente acabó con 38 obreros muertos, además de un centenar de lesionados. Varios dirigentes sindicales fueron ahorcados un año después tras un cuestionado proceso judicial. A los obreros que dieron la vida durante aquellas protestas se les recuerda como los mártires de Chicago, y desde entonces los sindicatos ganaron terreno en todo el mundo. Sin embargo, la influencia que llegaron a tener los sindicatos en la década de los 70 y 80 comenzó a declinar en los 90 por la influencia del neoliberalismo y la austeridad. En muchos países las huelgas son impopulares y los sindicatos han perdido la autoconfianza. Por eso es interesante donde precisamente les hacen saber y les dicen: el mundo enfrenta muchos nuevos retos en el ámbito laboral, vinculados con el empleo, la inestabilidad en el empleo y la esclavitud, de modo que los sindicatos deben de revisar cómo se organizan y su forma de protestar para adaptarse a los tiempos que corren. Es importante siempre, nosotros como estudiantes de Derecho, nosotros como seres humanos, nos tenemos que reinventar. La adversidad del guatemalteco, hoy mismo yo le puedo preguntar a usted qué ha hecho para ir a su trabajo, pues cualquier cosa. El guatemalteco, especialmente el estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, no, los obstáculos es para vencerlos, no para que nos venzan ellos a nosotros. Las paredes no significan que nos van a caer encima, somos capaces de detenerlas o somos capaces de evitarlas. Esa fuerza de reinventarse, de tener tiempo, debemos de nosotros como seres humanos y hoy más que nunca los sindicatos en nuestro país. Rusia, la semilla de la revolución. 1905. Campesinos y obreros se unieron a la clase media rusa para protestar contra la opresión del imperio. En las zonas rurales se produjeron tomas de tierra. Karen, ¿tenés encendido tu micrófono? Karen Xiomara. Perdóneme. Las zonas rurales se produjeron tomas de tierras y se creó el sindicato de agricultores. Las movilizaciones acabaron con una violencia en una marcha pacífica que derivó de una confrontación con la Guardia Imperial, donde dejaron decenas y centenares de muertos. A partir de ahí, cientos de miles de trabajadores del
imperio entraron a una huelga. No, perdón. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre las cifras de las víctimas reales o falsas, pero sí se refieren a ese hecho como el Domingo Sangriento. Ya tenemos en Estados Unidos los mártires de Chicago y tenemos en Rusia el Domingo Sangriento. A partir de ahí, cientos y miles de trabajadores en todo el imperio entraron en una huelga y crearon los consejos conocidos como Soviet. El derecho a la tierra, 8 horas de jornada laboral y mejores condiciones de trabajo. Y es precisamente, ¿sí?, lo que dio origen. Aquí dice, vean, el zar permitió el establecimiento de un parlamento. O sea, permitió que hubiera un parlamento de obreros, posteriormente lo disolvió. Lo que sembró la semilla de la revolución de 1917. O sea, las mismas consecuencias del sistema provocaron la organización de la clase trabajadora. Pero hoy veamos, pues, un país comunista, un miembro de la Unión Soviética, el movimiento en Polonia, el famoso movimiento Solidaridad de 1980. Una de las huelgas, bueno, comenzó el 14 de agosto de 1980, cuando 17,000 trabajadores tomaron el control del astillero de Lenin para protestar por el aumento de los precios de los alimentos. Imagínense ustedes un país aparentemente gobernado por la clase trabajadora tenía aumento en los precios de los alimentos, ya cuando es imposible pagarlos. Su líder logró eludir un intento de arresto por parte de la policía secreta. Ahí está que trepó el astillero y se sumó a los obreros que habían ocupado las instalaciones. Pero vean, pronto trabajadores de una veintena de fábricas de la zona se sumaron a la huelga con un gesto de solidaridad. En Guatemala está prohibida la huelga solidaria, por cierto. Más de dos semanas después, luego de las elecciones con el gobierno comunista de Polonia, apareció ante los obreros del astillero y dio un histérico mensaje, el líder. Tenemos un sindicato independiente que se autogobierna. Tenemos derecho a la huelga. Se firmó precisamente este dirigente y el ministro firmaron un acuerdo para responder a las principales demandas de los trabajadores. Fue por primera vez que un gobierno comunista puso en práctica dos derechos consagrados en las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo: el organizarse libremente y el de realizar huelgas. Cumplí con mi trabajo ahí, dijo recientemente este dirigente en una entrevista. Luché contra el comunismo y hoy prevalece la democracia. ¿Ve? Por eso les digo, no es nada ideológico, hombre. Los sindicatos, la clase trabajadora no es ideológico. Vean cómo en países comunistas, en países imperialistas, en países capitalistas se han violentado derechos de la clase trabajadora. Brasil, Lula da Silva, en la década de los años 70, los obreros industriales de Brasil, la mayor economía de América Latina, realizan una serie de huelgas para reclamar aumentos salariales. Fue la primera vez que los trabajadores se organizaron a gran escala en el país para desafiar un gobierno militar. Los sindicatos afirmaban que el régimen había manipulado a la baja las cifras de la inflación y demandan una actualización de sueldos. En 1979, 170,000 obreros metalúrgicos paralizaron el corazón industrial de Brasil, São Paulo, con enfrentamiento con las Fuerzas Armadas y los manifestantes. El gobierno militar finalmente aceptó ajustar los salarios cada semestre. Las huelgas fueron protagonizadas por el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, cuyo líder era Ignacio Lula da Silva. Llevaron a la creación del Partido de los Trabajadores, uno de los principales partidos hasta el día de hoy, que por cierto volvió a llevar a su gobierno. Ustedes saben que el actual presidente de Brasil es Lula da Silva. Después de consultarse varias veces sin éxito, Lula acabaría llegando a la presidencia de Brasil del año 2003 al 2010. Sus iniciativas lograron reducir la pobreza en el gigante latinoamericano, lo convirtieron en uno de los líderes más respetados a nivel mundial, pero también su lucha para lograr el equilibrio del poder entre países ricos y emergentes. Debemos convencer al mundo que no hay razón para que América Latina o África
no estén representados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dijo todavía cuando era mandatario en una entrevista. En Guatemala, se recuerdan esta huelga que ya le hemos documentado, beneficio de Café La Moderna, un grupo de obreras guatemaltecas, ¿sí? Berta Reyes, Ernestina Sierra, Elisa Murga y Amelia Villagrán, inician un movimiento. La primera huelga documentada que precisamente está en Centroamérica es la que llevaron a cabo obreras guatemaltecas en el Café La Moderna, propiedad de un alemán. ¿Y qué reclamaban? Dentro de sus ustedes estaban reducción de la jornada de trabajo, incremento salarial, que no fueran hombres quienes la realizaban al salir del trabajo, pues sí, es una flagrante violación de derechos humanos. Supresión de multas, equidad en el salario, suprimir los despidos por faltas a causa de enfermedad. Imagínense, no ser despedidas por acuerpar una huelga. Tras 6 días, la empresa aceptó el pliego petitorio. Días después, el despido de un buen número de trabajadoras lo hizo oficial y por razones... Bueno, ahí está, por qué razones fueron que se dio a cabo este tremendo error que se cometió. Bueno, breve historia del movimiento sindical guatemalteco. No lo vamos a repetir porque esto pues ya usted lo leyó cuando yo les dije que era obligatorio. Para el examen, exactamente, fue para el primer examen, el libro de El Tratadista, del ex decano de nuestra facultad, de un mártir guatemalteco, Mario López Larra. Aquí están las principales guerras y conflictos ocurridos en la década del 20 al 30. Y ahí está la participación exactamente de los ferrocarriles y de la bananera. Están sus luchas, inician como entidades mutualistas, luego se convierten en sindicatos, las primeras huelgas que dan, acuérdense, la primera huelga en Guatemala está regulada precisamente por está establecida que fue los ferrocarriles. El primer sindicato inscrito precisamente es el de la empresa esta bananera. Luego aquí aparecen ya las gremiales, como por ejemplo de zapateros, de panificadores. Aquí también habla de la huelga, precisamente es en el beneficio de café. Habla más que todos los artesanos que también estaban constituidos, los trabajadores como las costureras, los carpinteros, los trabajadores en curtiembre, en velas, en jabón, en ladrillo, y la segunda huelga de panificadores por incumpliendo normas dictadas por el gobierno sobre el trabajo diurno y nocturno. El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, venía festejándose por los trabajadores. Bueno, fue suprimido y ustedes saben que hasta años después volvieron a permitir que se vaya a cabo esos movimientos. Aquí también está que quiero llegar a todo lo que está subrayado en amarillo, lo que yo necesito que usted estudie para efectos del examen. Volvimos a anotar aquí en 1931 que se refería exactamente a la cementera de Centroamérica, la famosa Cemento Novela, de que se fueron a la huelga los trabajadores, ¿sí? Esto pues ya lo vieron, por eso es que no lo vamos a repetir hoy. Yo se lo voy a dejar a nada más para después por el final, que a partir de lo que hagamos hoy entra precisamente el final. Y nos vamos a quedar ahí con ustedes hasta la historia constitucional. Todo lo demás no lo vamos a repetir porque fue un tema que ustedes tuvieron a bien estudiar cuando se les dio la obligación de leer precisamente el libro de López Larra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien me quería preguntar? No. Era yo, licenciado, haciendo referencia a que el primero también es su cumpleaños, como usted lo dijo. Sí, así es, Nita. Bueno, miren, pues, jóvenes. Esto de la huelga es importante y del paro. El paro no lo vamos a tocar mucho porque es una figura que no la ejercitan los patronos en Guatemala. La huelga pues sigue siendo un instrumento de la clase trabajadora. Yo en lo personal considero que se ha dado más ahora la negociación colectiva a través de los pactos o de convenios colectivos que de la presión que se ejerce a través de una huelga. Claro, sigue siendo un instrumento de la clase trabajadora para hacer valer sus derechos, pero considero que es el pacto colectivo, por eso fue que hicimos el trabajo,
valiosísimo. Pero quiero recordarles, quienes no se examinaron, acuerden que a las 7 está programado el examen extraordinario, el que está el día de hoy, y yo volví a anotar ahí, por favor, que les dejé nuevamente el trabajo a quienes no lo presentaron, solo que va a tener una ponderación de 5 puntos, pero es una oportunidad que les dejé hasta el día de mañana a las 16 horas para los que elaboraron, solo que la ponderación no va a ser de 10, sino únicamente de 5 puntos. Para que estemos claros, los que no lo hicieron todavía tienen 24 horas para poderlo hacer. ¿Sí? Bueno, con el paro, con la huelga, no creo que tengamos preguntas, pero vamos a tener otra clase donde nos vamos a referir, vamos a hablar de la que dice la doctrina, vamos a hablar un poquito de la huelga de brazos caídos. Van a ver qué interesante habla la doctrina precisamente, qué medidas de hecho podemos nosotros tomar. La doctrina le llama huelgas, pero nosotros podemos tomar algunas medidas de hecho para hacer conciencia a la clase, más que todo al patrono, para nuestras reivindicaciones de carácter económico-social. El último movimiento que hoy muy importante, que hace algunos años, de terrores coaligados, fue precisamente en el hospital, los médicos de los hospitales, que no lo hicieron a través del sindicato, sino lo hicieron a través de terrores coaligados. Lograron muy buenas prestaciones, muy buenos logros que ellos obtuvieron a través de la negociación colectiva, a través de convenios colectivos, ¿sí? Para definir bien claro, la conciliación no es sentencia. El Tribunal de Conciliación únicamente rinde un informe. Donde existe sentencia es exactamente en el Tribunal de Arbitraje, porque no se nos olvide que es el tema que vamos a ver el próximo día, viernes. Lo dejamos hasta ahí porque sé que tienen examen mañana y espero que les vaya muy bien, es su último examen. Dime, Elizabeth. Los que ya puedan irse porque tienen examen, lo pueden hacer sin ninguna pena. Aquí nos quedamos nosotros viendo las cosas con Elisa. Gracias, licenciado. Usted mencionó que había un laudo arbitraje, pero el laudo arbitraje es no es una sentencia. ¿Cómo es que...? No, ¿cómo es el arbitraje? En el arbitraje más... Lo que es un laudo arbitraje. Sí, mira, pues, nosotros vas a escuchar laudo arbitral, que es lo mismo que una sentencia colectiva. Es lo mismo, ¿viste? Es lo mismo. Nuestra legislación le llama, en algunos casos le ha llamado laudo arbitral y en otras le llama sentencia colectiva. El laudo arbitral lo que consiste es que ya en el planteamiento del conflicto del 377 termina la conciliación. Hay una de las partes, o las partes pueden decidir si irse al arbitraje. El arbitraje vamos a ver que puede ser potestativo o bien obligatorio. Ya nos dimos cuenta que una de las causas obligatorias es cuando nosotros tenemos la facultad, nos declararon legal la huelga, tenemos 20 días para estallar en huelga y si no lo hacemos en esos 20 días, nos planteamos un conflicto. Todavía seguimos, porque la ley dice que entonces nos tenemos que ir al arbitraje obligatorio, a buscar una sentencia colectiva o laudo arbitral. Gracias, licenciado. Hoy sí ya lo entendí. Muchísimas gracias, licenciado. No tengas pena. Bueno, jóvenes, un abrazo y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Feliz noche. Feliz noche, Liz. Saludarlos. Feliz noche, licenciado. Adiós. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias por todo. Bueno, adiós. Hasta luego, Milik. Adiós, Mario. Adiós. Feliz noche, Lic. Cornelio. Feliz Adiós. noche, compañeros. Feliz noche, licenciado. Adiós, Elizabeth. Adiós. Muchas gracias. Adiós, Elizabeth. Adiós, José Manuel. Buenas noches, Lic. Adiós, te cuidas, Marco. Lic, tenga buena noche. Gracias. Gracias, te cuidas, Roberto. Igualmente, Lic, que descanse. Gracias, adiós, Gabriela.